y ya pueden controlar de... ¿Qué más, don Fernando? Estás cansado de vivir. Hernández. Fernando dijo. Ah, Este tiempo de hacerse partícipe de esta brigada médica, el cual se trata de cubrir esta escasez de lo que es el tema de salud, ¿ya? También agradecerle a la Fundación Caminantes Sin Fronteras y aquí a la señora coordinadora. Hoy se va a realizar lo que es medicina general, la consulta, y medicina general es totalmente gratis. La medicina que se está obsequiando no tiene ningún costo, ¿ya? Es tanto para niños. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este seminario. Recording in progress. La Fundación Caminantes Sin Fronteras les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a este seminario de procesos de una investigación. Consideremos que estos espacios los hemos creado justamente para compartir conocimientos, experiencias y que aprendamos juntos, ¿no? Ustedes saben, representan una oportunidad invaluable para nuestro crecimiento profesional y además de eso el desarrollo personal en cada una de las materias que se va viendo. Agradecemos su participación y compromiso con el aprendizaje. Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Les dejo con la doctora Karin. Buenas noches, señores participantes. Bueno, previo a continuar con el seminario, voy a hacer una pequeña presentación de nuestra ponente, ¿sí? Bueno, es la magíster Sandra Janet Chacón Almagro. Ella es abogada de la Universidad Central del Ecuador. Déjame entrar aquí a un Por seminario. favor, si nos ayudan con los micrófonos. Está cargando a vos ese teléfono. el anfitrión debería silenciar, por favor. Buenas noches. Ya le silencié. Ya, como les decía, es abogada por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Estatal de Milagro. En su conocimiento es especialista en la prueba digital y prueba pericial, la prueba, su desarrollo y adecuado desahogo, criminalística y psicología forense, práctica penal,
delitos contra la administración pública. Igual tiene varios años de experiencia, se ha desempeñado como asesora jurídica en algunas instituciones públicas y actualmente es funcionaria de la Fiscalía General del Estado. Bueno, nuestra ponente va a hacer la exposición y les recuerdo, señores participantes, que nuestra ponente va a tener 45 minutos de exposición y 15 minutos vamos a dejarlos para que ustedes puedan realizar las preguntas y se absuelva por parte de nuestra ponente. Bienvenida, Magíster Sandra Chacón, por favor, a que inicie el seminario. Gracias. Por favor, si esperamos un segundito por cuestiones de conexión, se desconectó este momento y me acaba de escribir que está justamente restableciendo la conexión. Hasta mientras para que le proyecte la presentación. Aprovechando el tiempo hasta que nuestra ponente se conecte, por favor, las personas para obtener el certificado deben registrarse en el link que se les va a enviar, porque de esa manera nosotros podemos obtener justamente sus nombres completos, sus datos correspondientes en la base de datos que se crea y crearles los certificados correspondientes y de esta manera enviarles a cada uno de sus correos electrónicos. Doctora Sandra, bienvenida. Ujú. Estimada doctora Sandra, no le escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Ahí le escuchamos. Listo, perfecto. Primeramente agradecerles por esta ocasión, espero sea un poquito de aporte a conocimientos para todos ustedes. Vamos a dar inicio a este pequeño seminario. Muchos de ustedes se preguntarán cómo inicia un proceso en fiscalía, ¿verdad? Para eso vamos a exponer sobre un proceso de investigación. ¿Qué necesitamos nosotros para iniciar con una investigación previa? Que exista una denuncia. El artículo 421 del COIP nos manifiesta qué personas deben realizar una denuncia. Entonces nos manifiesta que la persona que llegue a conocer el cometimiento de un
delito de ejercicio público. Aquí claramente nos establece que es cualquier persona que tenga conocimiento respecto al hecho o respecto de dicho delito. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay personas que sí están obligadas a denunciar, como lo establece la o el servidor público, que en el ejercicio de sus funciones conozca la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Es decir, aquí los funcionarios públicos sí están obligados a realizar las denuncias cuando conozcan de ciertos actos de corrupción que se pueden dar en dichas instituciones donde ejerzan un cargo. ¿Quiénes más están obligados a denunciar? Las personas o profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados que conozcan de la comisión de un presunto delito. ¿Ustedes me podrían dar, alguien de ustedes, algún ejemplo de algún profesional de la salud? ¿En qué caso él puede presentar una denuncia? Bueno, continuemos. ¿Alguien? Sí, si es que alguien me ayuda con la participación. Nos dicen en violación, perfecto. Efectivamente, hay muchas ocasiones que por casos de delitos sexuales acuden a un centro de salud, a un hospital por la atención médica, ¿verdad? Entonces el profesional de la salud tiene la obligación de realizar su informe y presentar ante fiscalía. Esa es la obligación que tiene el profesional de la salud. La tercera es cuando las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas conozcan de presuntos delitos cometidos en dicha institución. Muchos tienen conocimiento del caso Ampetra, ¿verdad? Lo han escuchado. En estos casos, los directores, ya sea los psicólogos, los maestros, que presten sus servicios en dichas instituciones públicas, cuando tengan conocimiento de un presunto delito, lo decimos presunto delito, ¿por qué? En el transcurso de la investigación se va a establecer si en verdad constituye el delito. Es por eso que nosotros lo establecemos o en el COIP lo establece como un presunto delito. Ellos sí son las personas que están obligadas a presentar una denuncia. ¿Cuáles son las formas de presentar una denuncia? Estas se las puede hacer de forma verbal o por un escrito. De forma verbal, ¿ante qué instituciones o de forma escrita ante qué institución? La pueden realizar ante la fiscalía o el personal especializado. ¿Alguien me puede mencionar a qué se refiere un personal especializado? En el chat puse mi nombre por si acaso. Aló. En el DS, ¿sí? Ahí es, por ejemplo, cuando ponen con el DS, ellos tienen la obligación de presentar la denuncia suelen hacer informes y presentan la denuncia. Ahí sería una denuncia escrita mediante el informe del DS, ¿verdad? El personal especializado, perfecto, es PJ, DINASER, UNACE, de acuerdo al tipo de caso que se vaya a presentar, ¿verdad? PJ. Entonces, una vez que se presenta la denuncia, cuando es ante fiscalía, existen la SAI, que es el Sistema de Atención Integral. Esa es la unidad que recepta denuncias en el caso de fiscalía. Entonces, una vez que se recepta la denuncia, la persona encargada de las denuncias procede a remitir a la unidad especializada, de acuerdo al tipo de delito por el cual se haya denunciado. En el caso de haber realizado la denuncia ante el personal especializado, según el COIP,
la entidad tiene 24 horas para remitir la denuncia a la fiscalía conforme al delito que se denunció a la fiscalía especializada. Como por ejemplo, si es un caso, en este caso de delito sexual, es una violación, un abuso sexual, una violencia psicológica, una violencia física, tendrán que remitir la denuncia a la unidad especializada de violencia de género. Por ejemplo, si es un caso de estafa, tendrían que remitir la denuncia a la unidad de patrimonio ciudadano y así sucesivamente conforme el delito que se haya denunciado. Hay muchas personas que en ciertos casos tienen miedo de denunciar, ¿verdad? Tal vez a alguien le ha pasado este tipo de experiencia que estando ya en fiscalía le da miedo denunciar. ¿Alguien ha tenido tal vez esa experiencia? Perfecto. El artículo 430.1 de Código Orgánico Integral Penal establece la reserva de identidad. ¿A qué se refiere eso? Que la persona que va a presentar la denuncia en ciertos tipos de delitos, como por ejemplo en este caso de extorsión que se está dando mucho en la actualidad, tienen miedo de presentar la denuncia, lo pueden realizar bajo la reserva de identidad. Entonces, al momento que ustedes van a fiscalía y le dicen al digitador que está en ese momento, yo quiero presentar la denuncia, pero no quiero que tengan mis datos ni que sepan que yo fui la persona que denuncié. Entonces ahí le van a pedir que por favor se les ayude con la reserva de identidad. No van a salir sus datos, ningún tipo de dato que ustedes puedan proporcionar, sino que en vez de sus nombres van a salir un registro, un código alfanumérico. Su identidad va a ser solamente números. Entonces ahí nosotros como fiscalía se está protegiendo su identidad. Entonces, si ustedes tal vez pasaron por este tema y tuvieron temor de denunciar, como muchos casos se ha escuchado en los temas, sobre todo como les manifiesto de extorsiones, acérquense y pidan que se les haga con reserva de identidad. Entonces, una vez que la denuncia se encuentra en la unidad especializada, iniciamos la fase de investigación previa. El artículo 580 del COIP nos establece ¿cuál es la finalidad de esta investigación previa? La fase de investigación previa, en esta fase se van a reunir todos los elementos de convicción, tanto de cargo y de descargo, en el cual el fiscal va a decidir en la... Gracias. En el cual el fiscal va a decidir si en el transcurso de toda esta fase de investigación decide formular o no formular cargo de acuerdo a los elementos de convicción que se obtenga durante el proceso de investigación. En caso de que no, en este punto es muy importante. El artículo 584 nos habla sobre la reserva de la investigación. En esta investigación, es decir, en el expediente de fiscalía, las únicas personas que van a tener acceso es la persona denunciante, la víctima, las personas que están siendo investigadas y sus abogados. Sus abogados tienen acceso siempre y cuando ellos se encuentren debidamente acreditados. Es decir, cuando presenten su escrito en el cual la persona a la que le van a patrocinar esté dando la autorización que ese abogado pertenezca y sea parte a su defensa. En caso de que otras personas quieran tener acceso a esta investigación, no van a poder tenerla por el artículo de conformidad a lo establecido en el artículo 584 que nos habla de la reserva de investigación. Entonces, una vez que los abogados estén acreditados dentro del expediente fiscal, ellos tienen pleno acceso en cualquier momento que ellos lo requieran y no se puede negarse a prestar el expediente.
ya que ellos son sus abogados y tienen todo el derecho a la revisión del mismo a fin de precautelar el derecho a la defensa que van a tener sus patrocinados. Siguiente, por favor. El artículo 585 del COIP establece la duración de esta investigación previa. El primer numeral nos establece que en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, la investigación durará hasta 1 año. En los delitos sancionados con penas privativas de libertad de más de 5 años, la investigación durará hasta 2 años. El numeral 3 es muy importante. En casos de desaparición de personas, esta investigación no se la podrá cerrar, no se la podrá concluir, no se podrá archivar hasta que la persona aparezca o cuando se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente. ¿A qué se refiere esto de imputación por el delito correspondiente? Hay muchos casos de mujeres que han desaparecido. Con el transcurso de la investigación se ha podido establecer que le dieron muerte a esta persona y quien lo hizo fue su pareja. Entonces, de desaparición pasaría al delito de femicidio. Es a este punto que se refiere el formular una imputación por el delito correspondiente, que es por lo general lo que sucede en el tema de femicidios, cuando incluso al inicio se inicia la investigación por un caso de desaparición de una persona, ¿verdad? Cuando en los numerales 1 y 2 el fiscal no haya encontrado ningún tipo de elemento que nos permita pasar una etapa de proceso, el fiscal en los plazos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 585 solicitará el archivo al juez. Entonces, una vez que solicite el archivo, haga ese pedido de archivo al juez, el juez, previa revisión de todos los elementos existentes en el expediente de fiscalía y previo al análisis que lo realizará, da o no da paso a esta solicitud de archivo por parte de fiscalía. Cuando el juez da paso a la petición de archivo y dispone el archivo del mismo, este expediente regresa a fiscalía y se envía a una unidad que se llama de archivo central. Ahí este expediente va a reposar. Sin embargo, cuando existan nuevos elementos dentro de este caso, la persona interesada puede pedir que se reaperture nuevamente la investigación. Entonces, es obligación de fiscalía reaperturar nuevamente la investigación y continuar con el proceso de investigación siempre y cuando, por el tipo del delito, no se encuentre ya prescrito. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Continuemos, por favor. Siguiente. Una vez que nosotros se haya establecido todos los elementos dentro de un proceso de investigación previa, cuando el fiscal haya recabado todos los elementos y con todos los elementos existentes dentro del proceso, decida formular cargos, inicia una de las etapas que es de instrucción fiscal. Siguiente, por favor. Para que se dé el inicio a una etapa de instrucción fiscal, el fiscal solicitará al señor juez competente señale día y hora para el inicio de la audiencia de instrucción fiscal. Esto se solicita cuando los hechos a iniciar la instrucción se haya dado por elementos durante la instrucción fiscal o en casos de delitos flagrantes.
En el caso de delito flagrante, la audiencia que se solicita es la de calificación de flagrancia y ahí el señor fiscal que se encuentre de turno hará la petición al juez de inicio de instrucción fiscal. En la audiencia de instrucción fiscal, Fiscalía solicitará medidas cautelares. De acuerdo al caso en ese momento que se esté ventilando, dentro de las medidas cautelares se encuentra la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador o ante el fiscal que conozca la causa, el arresto domiciliario, el dispositivo de vigilancia electrónica, la detención y la privación preventiva y la prisión preventiva, perdón. En el numeral 2, que nos habla sobre la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador, hay que tener muy en claro que, si bien es cierto, la instrucción fiscal tiene cierto tiempo de duración, por ejemplo, en el caso de delitos flagrantes, la instrucción por procedimiento ordinario va a ser de 30 días. El juez le dice si al señor procesado tiene que presentarse ante el fiscal que conozca la causa y las presentaciones tienen que ser periódicas. Es decir, pueden poner que se presente una vez a la semana, cada miércoles, cada viernes o una vez cada 15 días. ¿Cuál es el problema que por lo general se da con este tipo de medidas? Cuando ya concluye la etapa de instrucción fiscal de 30 días, el procesado viene y dice, esta es mi última presentación. Error. La instrucción fiscal es la que dura los 30 días. Sin embargo, el procesado tiene que seguirse presentando hasta que el juez lo determine. Y hay muchos casos que han pasado 1 año, 2 años, meses que han tenido que presentarse hasta que el juez determine otro tipo de medida. El arresto domiciliario, como se tiene conocimiento, es una medida que se da a personas que están con alguna enfermedad catastrófica, mujeres que se encuentran en periodo de gestación, personas que son ya de la tercera edad, es a quienes se les da un arresto domiciliario. El dispositivo de vigilancia electrónica, que es para mantener a las personas que están cumpliendo una medida que no es la prisión preventiva, para así de esta forma tenerlos controlados y saber en dónde se encuentran, ¿verdad? Igual a ellos, por lo general, se les suele dar como medida la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente y adicional el dispositivo de vigilancia electrónica. Otras de las medidas cautelares que se solicitan en las audiencias es la detención o la prisión preventiva. La prisión preventiva ya en casos netamente extremos, cuando exista el peligro de fuga de la persona que está siendo procesada o cuando no exista todas las medidas de seguridad para que esta persona se presente a la audiencia de juicio. Siguiente, por favor. Una vez que ha concluido la etapa de instrucción fiscal conforme sea el caso, pasamos a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. La finalidad de esta etapa es el conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia, procedimiento, establecer sobre todo la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal. ¿A qué se refiere esta etapa? Igual, una vez concluida la instrucción, Fiscalía solicita se señale nuevo día y hora para que se dé la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esa audiencia, los abogados de la parte que está siendo procesada tienen la oportunidad de dar a conocer al juez sobre algunos vicios de procedibilidad que existan en
en el expediente fiscal. Como lo general suele pasar, suelen manifestar que no se les ha notificado o que el juez no es competente para conocer dicha causa. Son por lo general las alegaciones que suelen hacer. Entonces, en esta etapa en esta audiencia, en esta etapa, se va a ver todos esos aspectos para ver si se avanza o no a la siguiente etapa de juicio. Siguiente, por favor. Esta es la etapa ya de juicio. Una vez que se pudo superar todos los vicios que se alegaron en la etapa preparatoria de juicio, pasamos a esta etapa que es de juicio, en el cual nuevamente se realizará una audiencia y se va a verificar la presencia de todas las partes procesales. En este caso, ¿alguien me podría decir quiénes son las partes procesales que deben estar presentes en esta audiencia de juicio? ¿Alguien que quiera responder? A ver. Listo, va a ser la víctima, fiscalía, en caso de que exista la acusación particular, depende del tipo del delito, va a ser la acusación particular, el abogado, el procesado y los testigos. Entonces, al momento que se encuentra ya en la audiencia, la secretaria de la unidad judicial, del juzgado, el secretario del juez, va a proceder a tomar lista, uno por uno, y van a proceder a llamar a los testigos, ¿verdad? En esta audiencia hay los medios de prueba. Estos medios de prueba tuvieron que haber sido ya anunciados en la etapa anterior a la de juicio, que es en la preparatoria de juicio. Entonces, dentro de los medios de prueba tenemos la documental, testimonial y la pericial. La documental se refiere a todo el documento físico que obra dentro del expediente fiscal y que va a ser de aporte para fiscalía para sustentar su alegato. La testimonial se refiere a los testimonios que van a rendir todas las personas que fueron anunciadas como medio de prueba en la etapa preparatoria de juicio. Y la pericial se refiere a todos los documentos de pericias realizados obviamente por personas expertas, conocedoras de ciertas ramas. Entonces, como les acabo de manifestar, el testimonial tiene que ser de la víctima, del perito y de terceras personas. De estas terceras personas son de aquellas que conozcan los hechos que se están siendo divulgados en la audiencia. Los peritos están obligados a rendir testimonio, ya que por medio de su testimonio ellos van a defender la pericia que ellos realizaron. Y los abogados van a tener la oportunidad de realizar preguntas al perito que puedan ser favorables para su defensa técnica. De igual forma, Fiscalía puede realizar varias preguntas al perito para fortalecer sus alegatos. Todos estos testigos rinden su testimonio bajo juramento, excepto la persona procesada de conformidad a lo que establece el artículo 507 del Código Orgánico Integral Penal. Ya, me dicen cuál es la diferencia de testimonio y declaración. El testimonio lo hacen bajo juramento. La declaración, no sé, muchos han recibido alguna notificación de Fiscalía que dice que vaya a rendir su versión, ¿verdad? Libre, voluntaria y sin juramento.
Entonces, ahí ellos van a realizar un relato de los hechos, pero ahí es sin juramento. Cuando van ante el juez, ya es bajo juramento. Entonces, no pueden mentir, en pocas palabras, no lo pueden hacer, porque caso contrario van a caer en el delito de perjurio, que ese delito también es sancionado. Entonces, esa es la diferencia entre el testimonio que lo van a rendir con juramento ante el juez o el tribunal que esté conociendo la causa en el momento del juicio. Siguiente, por favor. Una vez que se ha concluido la etapa de juicio, con todos los elementos de convicción, con todos los elementos, los alegatos que han presentado, tanto fiscalía como la defensa de las personas o de la persona que está siendo procesada, el juez tomará una decisión. En este caso sería el tribunal conformado por 3 jueces, en el cual dictarán una sentencia condenatoria o van a ratificar el estado de inocencia de esa persona. ¿Por qué hablamos de ratificar el estado de inocencia? El artículo 76, numeral 2 de la Constitución del Ecuador manifiesta que se va a presumir la inocencia de toda persona mientras no se la declare culpable por una sentencia. Es por este motivo que siempre ustedes en una sentencia en el cual no se haya encontrado elementos para condenar a una persona, se va a ratificar el estado de inocencia. Una vez, cuando se dé una sobre quién va a recaer la sentencia, puede cumplir la misma en libertad. ¿Alguien me puede manifestar por qué en libertad? Ya. En muchos casos que no superen una sentencia de 10 años, pueden solicitar la suspensión condicional de la pena. Es decir, esta persona, pongamos un ejemplo, en un caso de ataque o resistencia, que es cuando le faltan de palabra de obra a un funcionario público, ¿verdad? En el caso cuando hay la típica agresión a los servidores policiales. En estos casos, la pena puede ser de 1 a 3 años conforme lo establezca el juez. Ellos pueden solicitar en la audiencia la suspensión condicional de la pena. Pero para que exista la suspensión condicional de la pena debe cumplirse con ciertos requisitos. Presentar, por ejemplo, la documentación que el señor o tal persona que está siendo procesada, que ya fue sentenciada, se encuentra trabajando o se encuentra estudiando, no es reincidente en casos similares. Ahí sí se les puede dar una suspensión condicional de la pena y el juez obviamente dicta nuevas medidas, como por ejemplo trabajo comunitario, la reparación integral, que se pida disculpas públicas. Esos son los casos en los que se podría pedir la suspensión condicional de la pena. Nos dice, sí, Tania tiene toda la razón, dice, no sean causas de asesinato, delitos sexuales. En esos casos, obviamente, no tenemos la suspensión condicional de la pena. Dice, porque cuando una persona rinde su versión voluntaria, el fiscal realiza preguntas y ahí a veces se refuta a la persona. Ya, a ver. La versión es muy clara, es una versión libre, voluntaria y sin juramento. El fiscal
El fiscal procede a realizar preguntas, ¿verdad? La persona está en todo en su derecho de contestarlas o en este caso dar su respuesta. Nosotros, como fiscalía se tiene que acoger la respuesta que la están dando. No podemos obligarles a que respondan lo que se quiere escuchar. Ustedes, es como les digo, es una versión libre y voluntaria. Estos, cuando son, por ejemplo, versiones de terceras personas, pero cuando son una versión del sospechoso, él tiene incluso el derecho constitucional a acogerse al derecho al silencio. No se le puede obligar a que rinda su versión o que responda preguntas, porque tranquilamente él puede rendir su versión, pero cuando le vayan a realizar preguntas, él puede decir, desde este momento me acojo al derecho al silencio y no voy a responder preguntas. Entonces, no se les puede como obligar o decir, no quiero que esto me conteste. O sea, nosotros tenemos que regirnos a lo que nos van a dar, nos están respondiendo en ese momento. Tal vez alguna otra pregunta que tengan, alguna duda, algo que necesiten que se aclare. Joana, Buenas noches, doctora. Una consulta. Al inicio se mencionó acerca de que las denuncias pueden ser, bueno, no se revela la identidad de la persona que pone la denuncia. Entonces, dentro de este caso, suponiendo que ya se siga el proceso, se acepte la denuncia y todo eso, y se plantea un juicio, en ese caso, ¿ya se revela la identidad de la víctima? no. La víctima siempre va a tener un código alfanumérico. El código lo establece, es la reserva de identidad. Incluso, bueno, nos deja un vacío muy grande, ¿verdad? Porque hay muchas veces que te pueden presentar una denuncia y la pueden calificar como maliciosa y temeraria. Entonces ahí tenemos el vacío. ¿En contra de quién me van a declarar esa denuncia como maliciosa y temeraria? Es ese pequeño vacío que tenemos en el COIP y que debería realizarse una reforma. Sin embargo, esta reserva de denuncia existen para ciertos tipos de delitos, como por ejemplo peculados, delincuencia organizada, concusión, cohecho, son ciertos delitos específicos. Como les manifesté, por lo general se están dando casos de extorsión, que ya estamos hablando muchas veces de grupos de delincuencia organizada, que pueden solicitar la reserva de identidad. Y así vamos a proteger la identidad de la persona que está denunciando. Esa identidad siempre va a protegerse. No hay forma de que sea revelada, porque va a tener un código alfanumérico. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No sé si a Joana le quedó clara la respuesta. Sí, abogada, muchas gracias. Ahora, una consulta. Ya en el caso de que la denuncia sea comprobada como maliciosa, ¿qué acciones se toma entre a la persona que presenta la denuncia, que dice que, o sea, es considerado como la reserva de la identidad? Entonces, ¿qué acciones se tomaría ahí? Tú me dices con la reserva de identidad, ¿verdad? Ajá, correcto. Justamente les acabo de explicar. No voy a poder tomar acciones directamente contra esa persona porque tiene la reserva de identidad. Es como decir, se está protegiendo, pero como les expliqué, existen ciertos casos que procede la reserva de identidad, como por ejemplo, te pueden poner una denuncia por intimidación. En ese caso, no cabe la reserva de identidad porque el Código Orgánico Integral Penal claramente establece en qué tipos de delitos va la reserva de identidad. O en un caso de estafa, un caso de defraudación tributaria, en esos casos no cabe la reserva de identidad.
O sea, ya son en delitos netamente graves que se puedan denunciar. No sé si necesito aclarar algo más, doctor Tabascango. Bueno, vamos a leer los chats. Me dicen una consulta. ¿Quién tendrá solo el acceso a ese código numérico o quién es el responsable de esa reserva de identidad en tipos de delitos, los casos narcos? Sí, justo lo que les acabo de mencionar en los casos de delincuencia organizada, que en este caso sea un tipo. Sí, ahí cabe lo que es el código alfanumérico, porque la persona que está denunciando tiene miedo, obviamente, por que estos grupos delincuenciales puedan saber quién es la persona que denuncia. El código numérico únicamente lo va a saber la persona que está receptando la denuncia. Nosotros como en fiscalía, ni nosotros cuando nos llegan con códigos numéricos no sabemos quién es la persona denunciante. Entonces nosotros únicamente procedemos a realizar las diligencias pertinentes, pero no sabemos ni nosotros como fiscalía que vamos a llevar la causa quién es la persona denunciante. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, en caso de que la persona que denuncia y es considerada con un código alfanumérico por reserva de identidad, sea considerada dentro de Fiscalía como testigo, porque su información justamente es relevante dentro del proceso. Por el principio de contradicción, ¿esa reserva se la dejaría a un lado o qué procedimiento se toma en ese caso? No, esa reserva siempre se va a mantener. El Código Orgánico Penal es muy claro que se le va a establecer un código alfanumérico y esa identidad siempre va a estar con los códigos alfanuméricos. Pero les cuento una anécdota que nos sucedió. Presentan la denuncia con reserva de identidad, ¿verdad? Pero resulta que el abogado que realizó el escrito para poner la denuncia pone los nombres y los datos de la persona que va a realizar la denuncia. Entonces, ¿de qué reserva estamos hablando, verdad? Entonces, como abogados, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Cuando ustedes estén patrocinando a una persona y quieran hacer la denuncia escrita en los casos ya manifestados, simplemente procedan a relatar los hechos y los hechos que deseen denunciar, pero no pongan datos de la presunta víctima. Simplemente relaten los hechos y presentan la denuncia escrita, solicitando que se haga con la reserva de identidad. Entonces, ahí sí hay una verdadera reserva de identidad, porque como les acabo de comentar, presentan la denuncia escrita, solicitan reserva de identidad, pero en la denuncia escrita están todos los datos de la víctima, de la presunta víctima o de la persona que presenta la denuncia. Entonces, ahí Fiscalía tiene que tomar medidas para poder ocultar la identidad de esa persona. Entonces, sí, como abogados tengan mucho cuidado en hacer ese tipo de denuncias cuando pidan reserva de identidad. Únicamente presenten el escrito relatando los hechos. Nada más. Una pregunta dice, la suspensión condicional, la suspensión de la pena, ¿se la presenta dentro de la misma audiencia o después de que haya sido sentenciado o haya salido la sentencia? La suspensión condicional de la pena, el momento que el juez esté dando lectura o poniendo en conocimiento de cuál va a ser la sentencia, en ese mismo hecho, en ese mismo acto, el abogado puede solicitar la suspensión condicional de la pena. Entonces, en esa misma audiencia, el juez va a decir,
el abogado de la parte eh, que fue procesada, ha solicitado la suspensión condicional de la pena, se notifica y, señores sujetos procesales, se va a señalar nuevo día y hora a fin de que se lleve efecto la audiencia de suspensión condicional de la pena. Entonces, ahí se va a realizar una nueva audiencia para la suspensión condicional de la pena. Como les dije, o sea, para esa fecha que ya está señalada la audiencia de suspensión condicional de la pena, el abogado tiene que tener ya en su poder todos los documentos habilitantes para que el juez dé paso a la suspensión condicional de la pena. Caso contrario, suele suceder que les faltó, por ejemplo, el contrato de arrendamiento o el certificado que tal vez esa persona esté estudiando o que preste sus servicios profesionales en algún lugar. Entonces, toda esa documentación el día de la audiencia tiene que tener ya el abogado para poder presentar y así el juez pueda dar paso a la suspensión condicional de la pena. En Facebook tenemos una pregunta, dice, en caso de procedimiento abreviado, ¿existe la suspensión de la pena? Ya. Cuando el procesado no tenga sentencias con anterioridad. Si tiene ya sentencias por algún otro hecho, ya no puede acogerse a la suspensión condicional de la pena. Sí al abreviado, pero a la suspensión condicional de la pena no, por cuanto ya tiene sentencias en otros casos. La suspensión condicional de la pena se da siempre y cuando la persona que ha solicitado no tenga sentencias con anterioridad. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me entendieron esta parte o desean que les dé un ejemplo. Por favor, un ejemplo. Ya. A ver, vamos. Les voy a dar un ejemplo. Es un chico, un estudiante que estudia medicina, que tal vez a obvias circunstancia estuvo libando y se acerca al policía, le dice, por favor, retírese, se da todo el problema, le agrede al policía, pero digamos que las agresiones son de 4 días. Al momento que él se somete al procedimiento abreviado, está diciendo, sí, yo le agredí al policía, yo ofrezco disculpas, estoy dispuesto a cumplir con la reparación integral que me impongan. Negociemos cuánto va a ser, ¿verdad? La pena. En la actualidad, para el procedimiento abreviado, se tiene que suscribir un acta entre el fiscal, el procesado y su abogado. Y con esa acta se tiene que presentar o se tiene que remitir al juez que esté conociendo la causa. Entonces, a ver, vamos a verificar, dices, van a la audiencia del procedimiento abreviado y le dicen, sí, señor juez, nos sometemos al abreviado y solicito también la suspensión de la suspensión condicional de la pena. El juez obviamente dice, a ver, verifican si tiene o no algún otro caso que ya haya sido sentenciado. Me dicen, no, es la primera vez que esta persona tiene un proceso y con el procedimiento abreviado va a ser sentenciado. Entonces, en ese momento, sí cabe la suspensión condicional de la pena, porque la están solicitando dentro de ese caso. La persona que fue procesada no tiene antecedentes, no tiene ninguna sentencia de algún otro proceso, sino va a ser la primera vez. Entonces, ahí sí cabe la suspensión condicional de la pena.
A diferencia que, digamos, una persona que ha sido detenida varias veces eh, con droga, podría decir, ¿verdad? Entonces, digamos que él está siendo sentenciado el día de hoy, 22 de febrero del 2024. Señor juez, queremos solicitar la suspensión condicional de la pena. Se procede a la revisión y el señor refleja que tiene antecedentes penales. En el 2020, el 2021 ha sido ya sentenciado por hechos similares, por posesión de sustancias. Ahí ya no cabe la suspensión condicional, porque él ya ha tenido procesos anteriores en los cuales ya ha obtenido una sentencia. Esa es la diferencia cuando cabe o no cabe la suspensión condicional. Muy claro, Sandrita. Si alguien Tal más, vez, dígame yo presento. no, muy claro el ejemplo. Justamente preguntaba si es que alguien más de los participantes tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el tema para que la doctora nos pueda aclarar. Bueno, yo tengo una duda, Sandrita. Dígame. Dentro del procedimiento abreviado, se supone que ya es un beneficio por ser un procedimiento especial. ¿No es doble beneficio justamente hacer la suspensión de la pena en el mismo procedimiento? Sí, pero tengamos en cuenta que en muchos casos, y los digo por experiencia propia, a veces en este tipo de delitos de ataque o resistencia, son personas que sí cometieron un error, ¿verdad? Entonces, obviamente, la ley, como no tiene ningún tipo de causa anterior que no ha sido sentenciado, les dan esta posibilidad como un doble beneficio. Y que muchas personas les ha permitido seguir trabajando, eh, cumplir con sus estudios. Y créanme que a muchas personas les ha quedado la lección de no volver a cometer estos actos por todo el proceso que se dio. Como les cuento, hay personas que se han presentado casi 2 años y es muy tedioso. Y claro, por experiencias propias me he dicho, doctora, nunca más vuelva a cometer este error. Yo estoy totalmente ya curado. Esa es una experiencia muy, muy, muy dura para personas que obviamente han cometido un error y no son acostumbradas a este tipo de hechos, ¿no? Como podríamos decirlo sin em, menospreciar a ninguna persona, aquellas personas que se dedican al tráfico de sustancias, ¿verdad? Que ya es algo común para ellos. Entonces sí, es un beneficio que obviamente la ley les proporciona. Por eso hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Si quieres la suspensión condicional de la pena, perfecto. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es no haber tenido sentencias anteriores. Ujú. Aquí hay una pregunta más. Dice, ¿la suspensión condicional de la pena se puede solicitar en accidentes de tránsito con muertes culposas? Obvio, sin haber cometido delitos anteriormente. En tema de tránsito, sí es un poco ya especial, ¿no es cierto? Incluso ahí pueden llegar a las conciliaciones. Todo depende los hechos como se hayan suscitado y todos los elementos que se haya recabado en la investigación. Ujú. Bueno, no tenemos más preguntas. Justamente hemos llegado al tiempo de la hora que usted tenía considerado dentro de la ponencia. Agradecemos muchísimo su participación, su colaboración y solidaridad, Sandrita, justamente con la fundación y con cada uno de los participantes aquí, que nos nutrimos de sus conocimientos. Quedamos muy agradecidos justamente por esta ponencia, una excelente ponencia que nos ha ayudado mucho tanto a profesionales como a estudiantes y personas que se anexan a esta clase de seminarios por tener conocimientos sobre lo que es propiamente el derecho. Les Reitero mi, agradezco, les reitero mi agradezco. agradecimiento, Sandrita, y espero tenerla pronto en una nueva oportunidad, en unos seminarios que sean un poco más larguitos
para que ir despejando unas dudas de mejor forma. Les agradezco mucho su tiempo. Les comparto un poquito de conocimiento y de experiencia en el ámbito que me desempeño día a día. Y siempre, como les digo, ser solidarios tiene que nacer de nuestros corazones, y en lo que yo pueda ayudarles, en los temas que ustedes me pidan, lo haré con mucho gusto y, como les digo, en el poquito conocimiento que yo pueda compartir con ustedes. Les agradezco infinitamente haberse dado este tiempito para esta ponencia. Muchísimas gracias con todos. La Fundación Caminantes Sin Fronteras les agradece su participación y haber estado compartiendo los conocimientos aquí con nuestra estimada doctora Sandrita Chacón. Muchísimas gracias. Una buena noche con todos. Que descansen, una buena noche. Una excelente noche. Gracias.